En un mundo donde las conversaciones superficiales abundan, nace un espacio para profundizar. Soy Aldo Cervantes, desarrollador inmobiliario. Acompáñame a descubrir junto con grandes mentes de la industria y líderes de opinión cuál es el futuro de la costa de Oaxaca. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a The Ocean Podcast, un episodio más. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la tenencia de la tierra. En Oaxaca, el tipo de tenencia de la tierra no solamente influye en cómo se compra o cómo se vende, también influye profundamente en la manera que se invierte y la relación que tiene esto con las comunidades. Hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Valencia, aparte una gran amiga mía. Gaby es licenciada en Derecho, experta en temas agrarios y además es fundadora de Viva México Inmobiliaria. Gaby, bienvenida, mucho gusto. Amigo, muchas gracias por la invitación. Que estés aquí, gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues una de las principales y más comunes preguntas que tienen la mayoría de las personas que no están familiarizadas con temas de tierra es ¿cuál es la diferencia entre tierra comunal y propiedad privada? Creo que este es la mejor pregunta para empezar la plática contigo. Para poder contestar esta respuesta, Aldo, tengo que comentarte que nuestro sistema legal en México, y que va básicamente en donde vienen y donde se deriva los tipos de tenencia o propiedades que existen, es nuestra Constitución Política. En el artículo 27 regula 3 tipos de propiedades: la propiedad pública, que esa es pues la propiedad que tiene que ver con el Estado, la propiedad privada y la propiedad social. Y respondiendo a tu pregunta, básicamente es la propiedad social es la propiedad comunal. La propiedad social se divide, y bueno, dicho está de paso que esta es también una de las preguntas pues de todos los días en mi caso, en mi oficina, tanto en el tema inmobiliario como en el tema legal, porque justo la gente que llega aquí a Puerto generalmente es gente que viene de las ciudades donde no tienen un sistema comunal, ¿no? O vienen donde sí existen ejidos, pero no comunidades. Entonces, la diferencia entre una comunidad y una propiedad privada, primero es entender que tenemos esos 3 tipos de propiedades. En la propiedad social, digamos que es la generalidad, existen 2 particularidades, que es la comunidad agraria y el ejido. Y la propiedad privada, que básicamente es la pequeña propiedad que también lo conocen con ese nombre. La comunidad agraria sería lo que conocemos nosotros como tierra comunal. Sí. Ok. Y el ejido, bueno, es más así, nosotros en la zona manejamos más como propiedad comunal o tierra comunal. Y pues obviamente a los ejidos también les dicen tierra ejidal, ¿no? Y los núcleos agrarios, también, que es otro término que escuchamos muy común, también los núcleos agrarios son tanto las comunidades como los ejidos. Entonces es propiedad social, los núcleos agrarios, y ya como esa es la generalidad, y la clasificación es las comunidades agrarias y los ejidos agrarios. Ahora, esta es como la propiedad social. La propiedad per se, sea pública, sea social o sea privada, tiene una característica básica, que es el traslado de dominio. Entonces, todas tienen posesión, una de sus 3 características, pero es donde en el traslado de dominio es donde estriba la diferencia entre la propiedad privada y la propiedad comunal o ejidal o propiedad social. El traslado de dominio es la clave, ¿no? Entre estas dos. Sería Sí, así es. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema del traslado de dominio? Cuando es propiedad privada, tú tienes como antecedente una escritura que tiene un origen que le dio a esta propiedad privada. Por ejemplo, que esto más adelante, si hay oportunidad, lo explicaremos. En Puerto Escondido existe la propiedad privada que tiene como origen una expropiación que hizo el gobierno a la comunidad para el fondo legal de Puerto Escondido e incentivar lo que es la inversión. Ahí ese es el origen. Entonces viene la expropiación, se hace el antecedente y dicen esto es propiedad privada porque se expropió para un fondo legal, se inscribe en un órgano que lo conocemos normalmente como el registro público de la propiedad. Hoy en día en nuestro estado cambió de nombre, pero digamos vamos a dejarlo para hacerlo sencillo, que toda la gente está más familiarizada con el registro público. IFREO. Se inscribe el IFRO. IFRO. IFROE.
Se inscribe en el registro público y ahí tiene su antecedente, y obviamente este antecedente tiene también la connotación de que participa el notario público y a ti te entregan tu escritura, y a partir de ahí tú eres el único y exclusivo dueño de una fracción de terreno que ya has comprado con este antecedente. Por ejemplo, donde estamos ahorita, este inmueble está dentro del fondo legal, seguramente tienen una escritura que tiene como antecedentes, si nos vamos desde el origen, esa expropiación. A lo largo del tiempo seguro ya tuvo traslados de dominio. Que a lo mejor, sí, por ejemplo, Juan Pérez se lo compró al gobierno del estado cuando fue la expropiación. Juan Pérez se lo vendió a Margarita Maza en segundo momento. Margarita Maza se lo vende y empieza un traslado de dominio. Y entonces desaparece Juan Pérez, Margarita Maza, y hasta el día de hoy que Aldo Cervantes es el dueño y tiene su escritura y está registrado y tiene un cédula catastral y está perfectamente identificado. Además, este acto jurídico se hizo ante un notario público. Ahora, en la comunidad agraria o en el ejido no sucede esto. ¿Por qué? No hay un registro. Porque el origen de la comunidad agraria y del ejido, dependiendo de la época en que estén sus documentos, es una resolución presidencial que se le reconoce como resolución de reconocimiento de titulación de bienes comunales, que esto o viene del presidente o viene del Tribunal Agrario según el momento. Una duda, voy a regresar un poquito a lo que dijiste al principio cuando mencionaste la palabra expropiación. ¿La expropiación es una iniciativa presidencial como tal? Sí, es una iniciativa. La expropiación está prevista en la Constitución. Y la expropiación no es otra cosa más que una decisión del gobierno de, vamos a decirlo coloquial, de tomar una fracción de terreno de una comunidad o de un ejido o incluso de un particular, Okay. Si justifica la causa de beneficio para el cual se lo expropia, se lo quita, digámoslo de manera coloquial. Para darle un destino a ese... una utilidad pública, dice la ley. Okay. Y también existe la reversión. Si no lo usa el gobierno, quien lo expropia, para esa utilidad pública, entonces tiene la facultad el particular, la comunidad o el ejido de solicitar la reversión después de 5 años si no lo utilizaste para ese fin. Entonces, sí lo puede hacer el gobierno, pero tiene que justificar su utilidad. Y hoy en día, con las comunidades agrarias, y muchos me dicen, ¿y por qué no se expropia, por ejemplo, una comunidad agraria, por decir un nombre, Santa María Colotepec? Pues no, porque también juegan ya otros temas como el tema político, el tema social, y no es tan simple, además, una expropiación, porque además también de que tiene que ser beneficio, tiene que ser utilidad pública y en beneficio social, pues también tienes que pagar, ¿no? Claro. Porque si les expropias, si les quitas esa fracción de terreno, pero tienes que pagarles también, en este caso a los dueños, que puede ser la comunidad, el ejido o el particular. Ok, entonces hay un desembolso de por medio, sí. ¿No? Entonces... Y también te digo, también tiene que considerar pues la situación política y social del pueblo donde tú quieras llegar a hacer una expropiación. Entonces, hoy en día no es tan simple. Digo, sí lo prevé la ley, existe la figura, pero no es tan simple. Y hace rato comentábamos antes de empezar la plática y me dabas unos datos históricos muy interesantes de dónde se genera este tema de la comunidad, ¿no? O sea, no es un tema de hace 100 y de 200 años, todavía tiene mucho más arraigo, incluso en nuestra cultura, ¿no? Mexicana, sí. Prehispánica, creo me platicabas. Sí, pero nada más antes de pasar a este punto, Aldo, sí me gustaría nada más cerrar el anterior, porque la diferencia entonces entre la tenencia de la tierra social, comunal o ejidal y la propiedad privada estriba, que la propiedad privada está en manos de una sola persona, puede ser, y puede hacer el traslado de dominio. Esto puede ser trasladar su propiedad y su posesión a terceras personas interviniendo un notario público. En el caso, y obviamente todas las instancias gubernamentales como es catastro y como es registro público. Ahora, y quedan registros. En el caso de la propiedad comunal o ejidal no es el caso. ¿Por qué? Porque la propiedad solamente es de los comuneros o de los ejidatarios legalmente reconocidos en sus resoluciones presidenciales o en sus resoluciones que hayan emitido los tribunales agrarios según sea el caso. Y lo único que trasladan a terceras personas ajenas al ejido, que pueden ser posicionarios a entidad legalmente reconocidos o no, como luego suele pasar en donde nosotros trabajamos, solamente pueden trasladar, solamente entregan la posesión, pero no el traslado de dominio. Entonces no hay una escritura, no hay una cédula catastral y no hay una inscripción. Ahora, cuando hay una cédula catastral, muchos clientes vienen y me dicen, Lic, pero yo tengo mi cédula catastral, ¿me puedes ayudar para inscribirla en el registro? Yo les explico.
Sí, en nuestro Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, su reglamento permite que puedas sacar cédulas catastrales y dar de alta en el padrón catastral actas de posesión. Y cuando lees el uso o el tipo de tenencia de la tierra, te dice comunal o ejidal. Entonces, no vuelve propiedad privada, simplemente está en el registro y ya. Es un tema catastral. Catastral, ¿no? No es un tema de tenencia de tierra, regularización de la tenencia de la tierra. Entonces, no hay, por lo tanto, escrituras, por lo tanto, no hay una inscripción en el registro público, porque el origen de este terreno comunal o ejidal es un tema de una resolución presidencial que reconoce y titula propiedad comunal o bien dota a un ejido, dependiendo de la naturaleza de la tenencia de la tierra comunal o ejidal. Entonces, la diferencia estriba básicamente en esto, en el traslado de dominio. Cuando tú no eres comunero, no eres ejidatario, no puedes ser dueño de esta propiedad. Lo que haces es, eres posesionario de una fracción de terreno que te reconoce la comunidad, elegido con un documento interno que te entregan, si es nada más porque es un tema también bastante amplio, extenso, ¿no? Sí. Okay. Y cuando compras un terreno, una propiedad privada, ahí sí puedes hablar de una compraventa. ¿Por qué? Porque ahí sí te transmiten el dominio de ese inmueble. En la propiedad comunal solo te transmiten o te ceden los derechos de posesión. Y te tienes que regir también bajo los usos y costumbres que tiene esa comunidad, que generalmente o es acta de posesión, constancia de posesión, donde viene la descripción del inmueble y el nombre de quien te cede y quien adquiere. Es algo relativamente sencillo, ¿no? Hasta sí, el formato es bastante sencillo. Es correcto. Sencillo, entonces, ahí no te metes en un tema como en el tema de la compraventa, no es una venta per se. Y esto lo tienen que entender, o sea, no estás comprando, te están cediendo. Y pues digamos que en términos generales es como estás adquiriendo un inmueble de naturaleza comunal y tienes que tenerlo a través o hacer el esquema legal a través de los contratos apropiados, en este caso una cesión de derechos. Una cesión, ok. Entonces, bueno, ese es en cuanto al tema de lo que me decías de la primera... La diferencia, sí, ¿no? La diferencia principal o la característica principal. Exacto. Que separa la tenencia comunal de la propiedad privada, ¿no? Y es que vean el origen de cada uno de la tierra. Si es, como expliqué hace rato, no es el origen, quiénes son los dueños, por lo tanto, en la comunidad y quién es el dueño de la propiedad privada. Correcto. Y el traslado de dominio, la característica de uno y de otro. Que el otro nada más tengo la posesión y en la propiedad privada tengo el traslado de dominio. Ahora, en la segunda pregunta, también es muy amplia la respuesta y te voy a decir que a mí me fascina la historia en cuanto a este tema de nuestros pueblos originarios, porque cuando en la época prehispánica existió una figura que se llama el calpulli. El calpulli era una forma que tenían los aztecas de organización social, económica y política, y también de tierra. Entonces era una de las formas que tenían de designarle una fracción de terreno a cierto número de familias para que administraran la tierra, para que la sembraran, para que ahí pudieran tener sus casas, para que pudieran también tener sus propios centros educativos. Y entonces así es como se les conocían, ¿no? Los calpulli. Y les asignaban, como te digo, una fracción de terreno. Ese es el antecedente de nuestras comunidades. Y por lo tanto, a lo largo de la historia, cuando tú vas viendo cómo transita antes de que llegaran los españoles, después de que llegan la independencia, la revolución, y tú vas viendo la secuencia de esos calpullis y cómo la gente, incluso en las RTBCs, y que de verdad es increíble cuando tú las lees, cómo es que los españoles cuando llegaban, cómo es que obviamente poseían esas fracciones, y después cuando viene la independencia, la revolución y demás, como los grandes fundos, y que eran pues generalmente los dueños españoles en ese entonces, cómo iban y decían, claro, es que aquí estaban estos pueblos, y empiezan toda la relotería, relataban dónde tenían la posesión, y describían, ¿no?, cómo es que el origen de esos territorios donde llegaban los españoles, y es donde empiezan a originarse, donde decían, no, pues es que en la resolución presidencial, ahí indican que los primeros pobladores fueron los fulanos. O sea, yo he leído 2 resoluciones presidenciales de la zona, no 3,
Y es bien interesante porque está totalmente lleno de datos históricos de nuestra gente, cómo es que llegaron a poblar y cómo obviamente después los españoles se los quitan y cómo los mismos españoles reconocen en sus cédulas reales quiénes estaban en posesión de sus fracciones de terreno. Entonces, las comunidades tienen su origen desde antes de que llegaran los españoles. Los ejidos no, los ejidos tienen que ver más directamente con cómo es que los españoles se administraban en tenencia de la tierra en su país. Esto vienen y de alguna forma lo replican en nuestro país y por eso el ejido no tiene tan arraigado el tema de los usos y costumbres a diferencia de las comunidades, porque las comunidades de nuestro país sí o sí tienen una relación directa con la época de prehispánica, como te decía, de los Calpulli. Okay. Y es súper interesante cómo van la misma gente cuidando ese legado a través del tiempo. Y cómo va trascendiendo, ¿no? Desde hace... hasta el día de hoy, tantos siglos, ¿no? Porque son siglos, y cómo permanece. Y me imagino que esas comunidades, muchas de ellas se mantuvieron pues intactas en un sentido territorial, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo lugar y muchas veces hasta la misma gente, ¿no? Sí, y otra cosa también interesante con el tema de las comunidades, en esta connotación que me dices, es que a lo largo de la historia y de las reformas, por ejemplo, la más significativa que tuvo un antes y un después con toda la tenencia de la tierra, de la propiedad social, como les explicaba, es en 1990 cuando vienen las reformas de Salinas de Gortari, ¿no? Y llega la ley agraria, cambian todos los organismos que administraban la tenencia de la tierra, la justicia, se crean los tribunales agrarios que al día de hoy mucha gente conoce, cambia el tema, en vez de ser la ley federal de la reforma agraria, cambia la ley agraria, cambian vino como una reforma interesante con lo que de hecho fue una reforma lo que hizo Salinas de Gortari, y justo por el origen de las comunidades, todos los organismos que participaron en esas reformas, lo que hicieron fue, todas las comunidades no las tocas, quieres pulverizar la tenencia de la tierra ejidal, pulverizar es que todo se hizo, todas las reformas se hicieron para que se convirtiera en propiedad privada, porque en ese momento lo que decía el gobierno federal y específicamente de Salinas de Gortari es el hecho que sean ejidos o sean comunidades limitan el desarrollo y el crecimiento y la inversión en estos lugares y decían, hay mucha tierra ociosa y ¿cómo la podemos desarrollar? Pues modificando la ley. Y entonces las comunidades dijeron y las asociaciones de campesinos y líderes sociales decían, haz lo que quieras con el ejido, por lo que te acabo de decir. El ejido no tiene una connotación histórica, la comunidad agraria sí. Entonces dijeron, aquí no te metas y pusieron candados en la ley agraria, en sus reglamentos y en la misma constitución. Entonces el ejido, siguiendo ciertos procesos, puede acceder a algo que hay mucha gente que nos está escuchando y que de inmediato lo va a entender porque me preguntan al dominio pleno. Okay. Y me dicen, oye, en esta comunidad yo puedo acceder al dominio pleno, les digo no. Las comunidades, aun cuando llevaran el proceso que sí prevé para los ejidos, las comunidades agrarias no pueden acceder a un tema del dominio pleno por los candados que tienen. Entonces, justo por el origen de la misma comunidad agraria, que es algo histórico. Y algo interesante, como tú bien decías, hasta el día de hoy sigue persistiendo esa tradición en las comunidades, ¿no? Y ese arraigo y todo, ¿no? Entonces, sí, por eso es entender las dinámicas. Un tema social, ¿no? Totalmente. Más que político. Y que es importante que la gente que llega a esos lugares a adquirir, porque ya les dije hace rato es diferente, adquirir ese tipo de terrenos comunales que comprendan esas dinámicas. ¿Por qué? De pronto dicen, oye, pero que como son cerrados. No, es que no sean cerrados, es que finalmente ellos vienen de un sistema de usos y costumbres a través del tiempo. Sí, que ha perdurado por muchos años. Sí. Entonces no es un tema de mente, ¿no? De mente cerrada ni nada. No. Tiene otro trasfondo. Una connotación cultural, social, histórica. Exacto. Y ahorita que dijiste la gente que llega, ¿no? La gente que quiere o que ya llegó, que compró, en tu experiencia y los años que llevas como abogada y experta en el tema agrario, ¿qué consecuencias has visto que han tenido personas que vienen a causa de no estar informadas sobre el tipo de tenencia que tenemos aquí en la costa de Oaxaca? Uy, ese también tengo otro. Yo le digo a mis clientes, hacer un episodio 2 si quieres. No, o sea, yo digo, si se puede escribir un libro sobre los cuentos de terror
cuentos de terror. Sí, de la gente que ha comprado y que ha tenido desafortunadamente mala experiencia, pero también ha habido mucha gente que ha tenido muy buena experiencia y que ha tenido historias maravillosas en Puerto y que incluso que se han quedado a vivir aquí y que han tenido pues y siguen teniendo una influencia muy fuerte también en el desarrollo de la zona turística. Porque se vuelven parte de la comunidad, al final de cuentas, ¿no? Totalmente. Pero creo, mira, no estamos aquí para asustar a nadie. Creo que la idea y el objetivo es compartir un poquito de estas, a lo mejor, malas decisiones tomadas desde la desinformación, ¿no? O sea, de gente que llega y no se informa, no pregunta, y no entiende, ¿no?, cuál es la naturaleza de la tierra en Oaxaca. Y es para informarlos, que entiendan esa naturaleza y que en base a eso puedan tomar mejores decisiones cuando vienen. Por ejemplo, cuando no te asesoras correctamente de abogados locales, cuando no te acercas a las autoridades locales competentes, esto es la delegación, que no conoces quiénes están inmersos en la administración de la tierra en donde tú quieres adquirir, y si nos concentramos, Aldo, en esta zona que es pues el Puerto Escondido, lo que es la parte, Puerto Escondido pertenece o está dentro de la administración municipal de San Pedro, Mixtepec, pero ya hablando de tenencia de la tierra, la fracción donde hay comunidad, pues finalmente es bien la comunidad agraria de San Pedro Mixtepec, la comunidad agraria de Colotepec, la comunidad agraria de Cozoaltepec, Tonameca, todas esas comunidades como tal, pues cuando llega la gente, obviamente lo que tiene que entender es primero investigar quién está administrando la tierra, quién es la autoridad inmediata para investigar cómo son los procesos, asesorarse de un abogado local. Cuando lo hacen directamente y dicen, no, es que yo ya sé y me voy directo con el propietario o el poseedor, según sea la propiedad, si es propiedad comunal en específico, donde pueden tener, que en la propiedad privada también pueden tener sus enfrentadas, claro. Y también los he visto y en muchos casos y muchos juicios que no se escapa el hecho de ser propiedad privada, pero digamos que sí sube el nivel de riesgo si no tomas en cuenta ciertos detalles. Y puedes tener un tema de que alguien, tú compras, adquieres un terreno, que eso me ha tocado N de veces, pues que no investigaron más allá, no se asesoraron porque no quisieron pagar un abogado, porque dijeron esto está fácil, les cayó bien el que les cedió los derechos, y tal vez ese inmueble tenía ya conflicto anterior, ¿no? Y que no investigó, no supo, y que a los 2-3 meses al año sale otro que le dice que es el mejor, tiene un mejor derecho de posesión, alguien que a lo mejor tiene muy buena relación en bienes comunales, alguien a lo mejor que tiene muy buenas relaciones con las autoridades locales y que obviamente no le van a dar o no van a favorecerle a uno ajeno a la comunidad, sino al que está dentro de la comunidad, ¿no? Entonces va a perder mucho tiempo, finalmente se va a desgastar, no va a poder realizar la inversión o para lo cual iba a ocupar el inmueble que adquiría y va a tener una experiencia muy mala, ¿no? Solo por no haber tomado en consideración los antecedentes del inmueble, no haberse asesorado adecuadamente con un abogado local, que es lo primero que yo les digo, no porque yo sea abogada y quiero que me contraten, sino porque sí creo que es importante, porque los locales conocemos, ¿no? Claro. Cómo es la dinámica de la zona. Que se acerquen. Que estás familiarizada con los acontecimientos, con los antecedentes. Sí, los abogados locales. Hay muchos abogados locales que lo pueden hacer. Y obviamente que no investigues quién administra, ¿no? la tenencia de la tierra. Y finalmente, que también comprenda las dinámicas de lo que acabamos de hablar. Hay usos y costumbres. Tú decías hace rato, el tequio. Aquí es muy utilizado el tequio, ¿no? Que vayas a hacer tequio para limpiar, para ayudar, para poner las luces. O sea, tienes que ayudar a la comunidad, poner tu granito de arena. Y otros clientes, cuando yo les decía, mira, ¿cuánto voy a pagar al año de impuestos? Le digo, no, ahí no pagas impuesto, ahí no pagas predial. Hay una aportación. Es una cooperación, ¿de acuerdo? Oye, que si es el Día de las Madres, que vas y que pones tu granito en la delegación. Que si es la fiesta patronal, que un cliente me decía, oye, pero tienen como 10 fiestas patronales. Pues tienes que cooperar que 500, que 400, o sea, porque son sus usos y sus costumbres. Y si tú estás al pendiente, al final estás adquiriendo una fracción de terreno de la comunidad. Es como hacerte parte de, como tú también decías, ¿no? Y quien logra entender esto, de verdad, no tiene problemas. No, porque aquí se aplica la popular frase de que el barrio te respalda, ¿no? Aquí la comunidad te respalda. Sí, exactamente, sí. Sí, porque te vuelves parte de, y si estás ahí, estás presente, pues ellos terminan también viendo por tus intereses. Eso yo lo he vivido, o sea, no solo con mis clientes, yo de manera personal también lo he vivido cuando estás ahí, cuando hemos aportado, cuando nos hemos involucrado. Ellos mismos te ponen sobre aviso cuando alguien quiere sorprenderte. Sí, te identifican. Y te avisan y hasta te llaman, oye,
vimos algo raro, vimos a alguien rondando tu Es terreno, correcto. y dices, ok, así funciona, ¿no? Y Es un dar, ¿no? Dar Sí. y recibir con ellos, sí. Y caso contrario, si no cooperas, si nunca vas, si te opones, no te ayudan, al contrario, ¿eh? Entonces, pues digamos que uno de los errores más comunes por desinformación sería eso, ¿no? No preguntar, no familiarizar, no asesorarte de con las alguien. personas correctas. Y con esto no queremos decir que si traen a un asesor legal de fuera, no es que no sea lo correcto, simplemente que tal vez no están familiarizados con esta situación de Oaxaca, Local. ¿no? Que es lo local, ¿no? Y a mí me ha tocado atender a inversionistas que traen a sus propios asesores y que sin duda son abogados muy renombrados, con mucha experiencia en un tema, ¿no? Pero cuando llegan aquí, ellos mismos dicen, oye, es que mi abogado dice que necesito buscar un abogado local porque es muy sui generis las dinámicas que hay en la costa y que es muy diferente. Además, muchos de ellos vienen muy familiarizados con temas de ejidos. Y como te explicaba, los ejidos tienen una dinámica en el momento de entender y decir, bueno, vamos a hacer el traslado de propiedad ejida a la propiedad privada aquí en las comunidades, no. Entonces, los tipos de contratos que también se realizan. En los ejidos, cuando ya están regularizados, puedes ir con el notario y hacer la sesión ante un notario. Aquí, en los términos como está previsto en la ley agraria para los ejidos, no. Entonces, es cuando los abogados dicen, oye, espérame, esto me rebasa, es muy sui generis, es muy local, y ellos mismos a veces dicen, me ha tocado trabajar de la mano con los abogados que, pues, de despachos o corporativos súper importantes de Monterrey, de Querétaro, de México, porque dicen, ¿sabes qué, Lick? Ahí nomás no puedo. ¿Me puedes ayudar en este proceso para que mi cliente no tenga una situación? Pero yo creo que eso habla de un despacho profesional. El hecho que te digan, oye, o que le digan a su cliente, oye, ¿sabes qué? Ponme en contacto con un abogado local para poder entender y asesorarte mejor. Yo creo que cuando tienes a alguien que te dice eso, es porque realmente está hablando por tus intereses, sí, ¿no? Así es. Y no quiere hacérsela de que se la sabe de todas. Exacto. Que nos ha tocado que llegan abogados que creen saber todo. Y que complican las cosas, te voy a decir, ¿eh? Y solo complican y te tiran las ventas. Sí. No, pero deja tú que te tiren las ventas. Al final del día también hacen que su cliente pierda una oportunidad, porque tal vez esa inversión que iba a ser una gran oportunidad por su cliente, pero por no saber, por ignorar la situación local, tal vez habrá la situación federal en cuanto a la normativa, porque sí nos regula la ley federal, pero la cuestión local es básica para que puedan comprender las dinámicas de las inversiones que se dan en la zona y en terrenos comunales. Entonces, por esa falta de información y de humildad, pueden hacer que su cliente, deja tú que se nos caigan las ventas, pero su cliente pierda una buena oportunidad de hacer una inversión interesante. Así es, no, porque por falta de información les meten miedo, les meten incertidumbre. Exacto, exacto. Sí, me ha tocado escuchar de abogados así que dicen, no, es que Oaxaca es tierra de nadie. No, al contrario. Aquí está muy definido de quién es la tierra. Sí. Nada más tienes que entender eso. Las dinámicas. Lo que te decía. Y bueno, ya hablando un poquito de oportunidades que tú mencionabas, ¿cuál sería una ventaja que tú le ves a invertir en tierra comunal? ¿Y cuál sería otra, o el potencial de invertir en propiedad privada? Digo, creo que a lo mejor esa es un poquito más clara para la gente de la ciudad. Pero, por ejemplo, para la gente de la ciudad, el tema comunal no es tan claro. ¿Qué ventaja le verías tú a eso? Bueno, es que fíjate que aparte es un tema... No, y es que aparte es un tema, es una línea muy delgada. Finalmente, Aldo, quien llega a la zona a invertir, hay que entender, ¿no? Todos llegan a invertir. Así sea una inversión de un terreno de 200,000 pesos o sea una inversión de un terreno de $1,000,000, para que desembolses una inversión. Quien llega a invertir, sí es importante entender el para qué invierte, ¿no? Vas a decir, oye, sí, pero todos invierten porque quieren crecer su patrimonio. Claro, pero si yo te digo, es que viene una familia que quiere adquirir un terreno comunal para hacer su casa, yo le diría, cuando a mí me dicen, oye, yo quiero comprar este terreno y me puedes ayudar con las escrituras, yo les digo, ¿para qué quieres tu terreno? No, para hacer mi casa. Inmediatamente les digo, pues no te conviene gastar en un proceso de escrituras si al final la base fundamental de la adquisición de tu terreno es justo tu acta de posesión, tu contrato de cesión de derechos y los antecedentes que podamos obtener de bienes comunales, y con eso tú no tienes ningún problema. Y una de las ventajas es que fiscalmente tienes también pues ciertas bondades, digamos, no está tan
perseguido, no está tan, ¿cómo se puede decir? Fiscalizado, ese es el término. Y también no está tan satanizado como en el tema, porque la verdad la gente le tiene mucho miedo cuando hablas de compraventas, de ir ante el notario, porque saben que vas a pagar un impuesto y que hoy en día hay demasiadas regulaciones en torno de operaciones inmobiliarias. Los notarios de entrada te piden un montón de cosas porque ellos son, digamos, los que están comprometidos legalmente con el gobierno, tienen que avisar de las operaciones, y no, los que pagan los platos rotos son los notarios y no lo hacen. Entonces, cuando tú compras una propiedad comunal, es una de las bondades, el tema fiscal, ¿no? Tú como comprador ya no pagas ningún impuesto, ¿no? Porque en el caso de la compraventa sí pagas un impuesto. En una propiedad, cuando tú adquieres el terreno comunal, no, me estoy refiriendo al que adquiere. Por ejemplo, el ISR, eso no existe en el... Es que por eso te decía, estamos hablando del que adquiere, ¿no? Sí. No el que vende. El que adquiere un terreno comunal, una de las bondades es que no paga ningún impuesto. Bueno. En terreno de propiedad privada, tú cuando compras pagas 2 impuestos, uno estatal por adquisición y uno federal, el municipal, perdón, el traslado de dominio, que aquí, por ejemplo, en San Pedro es el 2% sobre el valor total del monto declarado con el notario, tú como comprador. Y cuando compras un terreno, no, porque tú nada más compras el terreno, eso es la transferencia, y el fisco no te dice nada, ¿no? Claro, las implicaciones ahora van para el que cede los derechos, pero solo estamos hablando en este caso de que adquiere. Esa es una de las bondades. Ahora, si tú me dices, oye Gaby, pero en mi caso yo, las inversiones que vienen a hacer son de millones. Bueno, estás hablando de otro tipo de inversión, donde el que viene a comprar o adquirir un inmueble comunal, por ejemplo, hablemos en caso concreto de Punta Cicatela, donde está llenándose de desarrollos, o en Portozuelo, más conocido como la zona de Casaguavi, donde tú ves el tipo de inversión, el monto de inversiones y para qué lo hacen, ahí viene la situación. Tú dices, oye, entonces ahí para ellos es bueno que se queden con el tema comunal. Jamás lo van a hacer porque esas son inversiones para hacer negocio y requieren, por lo tanto, tener documentos que les permita que sus inversionistas comprendan que es segura la inversión, que no hay riesgos. ¿Y cómo lo hacen? A través de la escritura. Entonces, ahí, obviamente, cuando viene este tipo de inversión, no encuentran una bondad en el tema comunal. Al contrario, no les hace mucho ruido. Y ellos prefieren ver alternativas de decir, ok, te entiendo, me ha pasado, ¿no? Que dicen, es cuando te digo que vienen corporativos, porque esta gente, estos inversionistas trabajan con corporativos jurídicos importantes, ¿no? Entonces, cuando vienen con sus corporativos, ellos dicen, los abogados, perfecto, entiendo lo que me dices, todo lo que acabamos de hablar, los usos y costumbres, los orígenes, la tenencia de la tierra, que no pueden hacerse propiedad privada, que etc. Sí, que no. Entonces ellos dicen, pero dime cómo sí. A ver, ¿por qué fulano de tal una empresa internacional pudo hacer un desarrollo hotelero? ¿Por qué tal marca también pudo hacer su desarrollo inmobiliario de casas de frente de playa? Dime cómo sí le hago. Entonces, ahí es donde te diría, dependiendo del tipo de inversión, es como, y otra cosa, o sea, en mi caso yo no soy un asesor inmobiliario, yo soy un consultor de inversión inmobiliaria. ¿Esto qué quiere decir? Justo te hago este análisis y te digo, tienes que prever los primer piso, que es el tema comunal. El segundo piso es tu escrituración y los procesos que te van a llevar para que puedas llegar a tu tercer piso de formalizar a través de tus esquemas, sea un fideicomiso inmobiliario, sea una asociación en participación, lo que tú requieras. Entonces, ahí, Aldo, la inversión o el inversionista que viene a apostarle un buen capital a un terreno comunal, a él no le interesan las bondades comunales. ¿Me explico? Sí las tiene, insisto, cuando estás hablando de un patrimonio familiar. Una inversión patrimonial, ¿no? Pero cuando ya estás hablando de una inversión de negocio, y sobre todo en cantidades más grandes, no es una ventaja como tal, ¿no? No, ellos la entienden, porque lo respetan. O sea, todos, o sea, yo de los clientes que he asesorado o de las inversiones que he conocido, porque me ha tocado comercializar algunos de sus desarrollos, al final lo comprenden. Entienden que tienen que estar en santa paz con la comunidad, entienden que tienen que tener los procesos legales para poder afianzar también su inversión. Que también yo les propongo las fases que podemos hacer con las asambleas de comuneros para que se asegure la posesión de su inmueble. Y en segundo momento ya entran sus corporativos, ¿no? Hacerles el esquema según su tipo de negocio para asegurarles, ahora sí, en segundo momento, todo el tema de la estructura de la propiedad, pues si van a sacar una escritura o qué escala van a hacer legal. Pero, insisto,
sí es bueno el tema comunal dependiendo de la inversión. Inversión familiar, yo siempre les digo, quédate con lo que tienes, no necesitas una escritura, no gastas más, tienes otras bondades. Pero un inversionista ya no le puedo decir eso, ¿me explico? Claro. Ellos digo, sí, les tengo que decir, con esto lo aseguras, tu primer piso, eso es la base. Si no tienes esta base, todo lo que le vayas a hacer arriba se te va a venir abajo. Claro, es una estructuración más compleja, ¿no? Sí. Y hay que hacerla meticulosamente y un buen análisis, ¿no? Saber para qué es, hacia dónde va, qué tan grande lo van a escalar. Exacto. Sí, es un tema mucho más amplio. Sí. Y pues cambiando ahorita, tal vez no cambiando el tema, pero sí estaría padre si nos pudieras dar una imagen, como un mapa, ¿no? De cómo se comporta la tierra, al menos en esta parte del litoral de Puerto Escondido, la costa. ¿Cuál es la situación actual? Por ejemplo, ahorita hablabas del Fondo Legal de Puerto. ¿Qué tamaño comprende el Fondo Legal de Puerto Escondido? Yo tengo entendido que esto ya trasciende nos vamos casi 50 años para atrás de que se hizo esa expropiación. ¿Qué tamaño tiene? Y a partir de dónde ya es comunal y a partir de dónde sí es propiedad privada. Aquí en Puerto Escondido. Sí, claro. Bueno, primero es situarnos la comunidad, toda la costa, toda la región costa de Oaxaca está compuesta por ejido. Yo te comentaba hace rato que a partir de Santiago Jamiltepec hasta llegar a Guerrero son ejidos, ¿no? Okay. Santiago Pinotepa es un ejido, Santiago Jamiltepec, San Luis, perdón, Pinotepa Nacional de Don Luis. Ese es ejido, Jamiltepec es ejido, lo de Soto es ejido, o sea, todos esos son ejido. De Tututepec para acá ya empiezan las comunidades, ¿no? La comunidad agraria de Cuixtla, la comunidad agraria de San Pedro Mixtepec, la comunidad, hablando de la costera, sí, ¿no? San Pedro Mixtepec, la comunidad agraria de Colotepec, la comunidad agraria de Cozoaltepec, la comunidad agraria de Santa María Tonameca, la comunidad agraria de San Pedro Pochutla, la comunidad agraria de Santa María Huatulco. Después en el Istmo también existen las comunidades, por ejemplo, Xuchitán, Tehuantepec, Salina Cruz es un ejido. Entonces, digamos que hablando del tema de la propiedad social o de la tenencia, de tenencia social, esa es la configuración de las comunidades que están en todo lo que es la costera y el Istmo, que hoy tiene mucha relevancia por todos los proyectos que el gobierno federal, ¿no?, está enfocando en esta zona. Entonces, una duda, ahí en estos proyectos federales como es el corredor interoceánico o transísmico, ¿se dio una expropiación? No, ahí más bien fueron acuerdos de las asambleas para poder acceder a estos proyectos. Es como la carretera federal, digamos que tipo expropiación, donde llegan a acuerdos, hay juicios muy específicos en materia agraria que llegan a convenios para que ellos puedan usar toda esta parte de la carretera a través de un pago, de una compensación. Pero una expropiación como tal no hubo. No. Fueron acuerdos de comunidades, por ejemplo, un acuerdo comunal que no fue una expropiación en asamblea de comuneros, que tiene mucha relevancia para nosotros, fue con la comunidad agraria de San Pedro Pochutla, donde están permitiendo que es como un corredor turístico de Huatulco a Pochutla. Básicamente es ampliar esta parte de la carretera, que ya ves que de aquí, de Puerto Escondido hasta la entrada de Pochutla, se hizo una ampliación, pero no se había podido avanzar del otro lado porque San Pedro Pochutla se oponía. Entonces ya hay un acuerdo de la asamblea en donde acepta que este proyecto lo ejecute el gobierno federal. Obviamente ese es el inicio, porque tienen que haber mesas de negociación para llegar a un punto de la compensación, que ese es el tema interesante. Del famoso derecho de vía, ¿no? Un poco. Sí, de hecho. ¿Sí? Sí, de hecho. Entonces, pero no fue una expropiación como tal. Son acuerdos que la comunidad acepta, que ellos lo elevan a convenio y que lo formalizan después ante los tribunales agrarios, pero no es una expropiación propiamente, ¿no? Okay. Entonces son acuerdos. Lo mismo pasó en el Istmo, como acabas de decir. Entonces, y regresando al tema de las comunidades, esa es la situación de las comunidades. Ahora, en Puerto Escondido, en 1970, hubo una expropiación que hizo el gobierno directamente a la comunidad agraria de San Pedro Mixtepec para el Fondo Legal de Puerto, y el Fondo Legal, en el sentido que dice la expropiación, es para incentivar justo la inversión. Que la gente que llegara a Puerto encontrara tenencia, propiedad privada. Certidumbre. Exacto. Tuvieran lo que te decía, al inversionista lo que interesa es, te traigo la lana, pero dame certeza, que todo está en regla, que yo tengo mi propiedad, que tengo mi papel que me respalda y yo te doy todo lo que tú quieras, ¿no?
En Huatulco lo que hicieron, Fonatur, que fue un fondo justo para regularizar e incentivar todos estos desarrollos turísticos en la playa, como fue Huatulco, que recientemente pues ya se cerró. Justo la inquietud era esa, ¿no? Fomentar el desarrollo. Como no se pudo Fonatur que trabajara en puerto, pues lo que hicieron fue la expropiación. Y en 1970 lo que se hace es expropia parte más o menos 1.300 hectáreas de lo que es la resolución presidencial RTBC de bienes comunales de San Pedro para el Fondo Legal. Originalmente la resolución está prevista que es de Punta Cicatela hasta Cerro La Vieja. Incluye pues toda la playa de Punta Cicatela hasta donde está la Cerro La Vieja, ahí está la expropiación y son 1.300 hectáreas más o menos. Y eso está inscrito en el registro público, como te decía, y hay muchos, todo lo que es esta zona de Bacocho, Carrizalillo, Puerto Angelito, la vía principal, todas esas zonas hay muchas escrituras de esta época, ¿no? Entonces, y eso sí es 100% propiedad privada. Justo en donde estamos en el edificio hoy en día grabando, justo pues también está dentro del fondo, no todo el centro de Puerto Escondido. El centro de Puerto, ¿no? Es propiedad privada 100%. Ok, muy bien. Y solamente, esa es la parte, fuera de ahí, del Cerro La Vieja a Punta Cicatela, bueno, hoy en día lo reducen a donde está el crucero, toda esta zona, esas 1.300 hectáreas, fuera de eso, todo es comunal. Todo, cuando te digo todo, es todo. Todo. En Cozualtepec me tocó ver un caso, ahí sí hay una exclusión de pequeñas propiedades. Pero para que puedan haber esas exclusiones de pequeñas propiedades tienen que ser dos cosas. Una, en la resolución presidencial las tienen que nombrar, o bien después el que se dice pequeño propietario, se iban instancias legales que la ley agraria lo preveía en aquel entonces, la ley federal de la reforma agraria, donde se excluyeran las pequeñas propiedades y en consecuencia el segundo elemento es que el Registro Agrario Nacional tiene en sus archivos los planos de las resoluciones presidenciales de las comunidades donde se ve clarito cómo están excluidas pequeñas propiedades. O sea, que entonces, ahí te puedes dar, como que ahí puedes consultar, ¿no? Total, ahí es donde yo fui a consultar cuando un cliente me dijo, oye, Eli, quiero comprar del lado de Cozualtepec, comunidad, y me dicen que eso es pequeña propiedad y que está excluido del RTBC. Me fui al Registro Agrario Nacional, investigué y efectivamente están en los planos las exclusiones y ahí sí existe, por ejemplo, pequeña propiedad que está totalmente identificada en los planos y en la resolución presidencial de Cozualtepec. Voy a Cozualtepec y el bien comunal me dicen, el presidente de bienes comunales o cualquiera de los integrantes del comisariado me dice, Silic, es efectivamente, eso es pequeña propiedad y nosotros no tenemos nada que ver ahí. Ok. Y entonces, esos serían, fuera de eso, todo lo demás es comunal. Muy bien, pues creo que está bastante claro, ¿no? Punta Cicatela, al área de Bacocho, ¿no? Riconada, un poquito más para allá y al Cerro de la Vieja, ¿no? Sí. Y obviamente lo que te decía, que hay un tema ahí en la Punta Cicatela, que pues actualmente existen actas de posesión, porque sí hubo un tema con San Pedro y con Colotepec. Entonces, después del 82, 83, dejan de expedir escrituras y empiezan a generar las actas de posesión. Y por eso me ha tocado ver algunos inmuebles, sobre todo en donde está la calle del Morro, que tienen escrituras de la época de la expropiación y tienen su acta de posesión. Tienen las dos. Y por eso te decía, es bien relevante que quienes vienen a hacer inversión, así sea una de 100,000 o de millones, ¿no? Como que te decía, tomen en consideración pues esto, ¿no? Asesorarse con un abogado local, investigar con las autoridades que tienen que ver con la administración de la tenencia de la tierra y asegurarse del tipo de propiedad que están comprando, si es comunal o es privada, para entonces saber además qué contratos van a celebrar y cómo los van a formalizar para que no se encuentren con sorpresas de que, ¿cómo? Si me dijeron que me tocó, que es propiedad privada y ahora me dices que es comunal. Sí, pero es que tú te fuiste con un documento y no investigaste más allá. En realidad hay gente que... Te fuiste con lo primero que te presentaron y no hiciste... Por ejemplo, me he tocado con extranjeros que compran con escritura y cuando tienen algún conflicto por X situación, les digo, enséñame tu acta de posesión. ¿Qué es eso? Digo, y es que donde tú estás, la tenencia de la tierra es comunal. Te debieron de haber entregado un acta en primer momento, lo que te explicaba hace ratito, porque fuera de lo que te acabo de decir, en esta zona, desde Tutu hasta Huatulco,
Fuera de eso, y bueno, en Huatulco entender dónde estuvo Fonatura, y es propiedad privada también, digo, lo aclaro también, ahí es 100% propiedad privada. Fuera de ahí y de las exclusiones de pequeñas propiedades, todo es comunal. Ok. Pues ahorita hablando ya casi para cerrar el tema, ¿no? La plática, hablabas de asesórate, ¿no? Y creo que aquí ya como un último punto pues entra la labor del asesor, ¿no? Del agente inmobiliario y también las asociaciones que existen para estos agentes inmobiliarios, ¿no? Como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Creo que es muy importante que el asesor o el agente esté muy bien informado para poder dar la correcta guía, ¿no? A sus clientes, a sus inversionistas y no hacerlos caer en que compren algo que no les funciona, ¿no? Para los fines que se tengan, así sea un tema patrimonial o de negocios. Creo que sí es parte de la responsabilidad del asesor guiar a la gente correctamente y por eso pues también la gente tiene que saber elegir con quién va a trabajar, ¿no? Es algo que yo siempre les digo, ¿no? Checa quién te está guiando, quién te está ofreciendo, qué experiencia tiene, ¿no? Qué capacidad tiene, que me puedes compartir un poquito acerca de eso. Bueno, amigo, decirte que AMPI, como se conoce por sus siglas, fue donde nos conocimos tú y yo, donde surgió nuestra amistad. Inició como como un sueño de querer ser parte de un organismo como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que tiene presencia desde hace más de 30 años en nuestro país y que nació justo por esto, por querer profesionalizar a los agentes inmobiliarios. Tiene un sentido, primero, de capacitación muy importante. Nosotros, como bien te dije, pues nos conocimos en AMPI cuando iniciamos la fundación de la sección Costa Istmo, y lo que buscábamos al fundar una sección de AMPI era, primero, lograr que los inmobiliarios de la zona se incorporaran para poder acceder a capacitaciones, porque AMPI lo que hace al momento de profesionalizar al inmobiliario, una es que te capacites en temas actuales y tiene una dirección enfocada a la capacitación muy grande. Incluso yo en esta semana voy a renovar mi certificación en comercialización inmobiliaria. Estamos también capacitando a los chicos de la oficina para que también lo hagan, porque finalmente es con reconocimiento de la SEP, te dan los elementos y las herramientas para que puedas primero estar actualizado, comprender la dinámica de cómo incluso hoy en día existen normas también creadas por Profeco para poder hacer un seguimiento lo más justo que se puede y equilibrado con tus clientes como inmobiliario. Y en segundo momento lo que hace AMPI, lo que tú y yo hemos experimentado, porque también tú tienes amigos que también conociste, con los que has hecho negocios a través AMPI, de la asociación, que es el networking, ¿no? Sí. Entonces hace muchos eventos a nivel nacional y a nivel de cada sección que tiene presencia en todos los estados de la República para que hagan networking, y ese networking no nada más es la amistad, como te digo, al final pues también tiene como la intención de hacer negocio, ¿no? Y que ahí es donde hemos conocido, yo en mi caso particular, de verdad tengo amigos muy entrañables, amigas de otras secciones de la República, con las que no solamente tengo una amistad, sino también hemos hecho negocios, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que te da AMPI. Finalmente son organismos, puede ser AMPI, llámale cualquier otro organismo, pero es importante que el asesor y que esté inmerso en el tema inmobiliario sí se agrupe para poder... este tipo de gremios, ¿no? Porque te actualizan, porque claro, te dan esas pautas de cómo mejorar tu quehacer para asesorar correctamente y ayudar a tu cliente. Pues entonces, sí tiene una función importante. Vamos a resumirlo en que las asociaciones nos ayudan a capacitarte, profesionalizarte, ser parte del gremio, acercarte con gente que está haciendo el mismo negocio que tú. Networking, que puedas resumirlo en negocios y pues también generar amistades, ¿no? Sí. Y pues bueno, para finalizar, amiga, tu visión, ¿cómo ves el crecimiento de la costa en los próximos 10 años? ¿No puedes dar un breve La verdad es muy interesante lo que viene para la zona, ya lo estamos viviendo. Siempre le digo a mis clientes, cuando me dicen, oye, están muy caros los precios hoy en día en Puerto Escondido, le digo, hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Nos tocó vivirlo, cómo es que la pandemia trajo un boom a la zona, y efectivamente esto hizo que Puerto se posicionara, y recientemente en una grabación que hicimos en la oficina hablábamos de los mercados emergentes,
y justo Puerto Escondido reúne todas las características de un mercado emergente. Entonces, los mercados emergentes lo que tienen es que empiezan a crecer porque los inversionistas ven un área de oportunidad en ese mercado que apenas están haciendo. Y entonces, quienes vienen tienen la visión y entienden que los próximos 10, 15 años va a haber un crecimiento interesante en la zona. ¿Y cuáles son, como mercado emergente, y qué es lo que ellos ven? Básicamente, la supercarretera. Lo que decías aquí en el Istmo, lo que está sucediendo con el corredor, el aeropuerto, las ampliaciones que se están haciendo, lo que viene el corredor turístico también de Huatulco que te comentaba. Entonces, son elementos que hace rato te comentaba yo, que tú los vas analizando como consultor de inversiones inmobiliarias y entiendes por qué sigue, aún con todo el tema de la tenencia de la tierra que explicábamos, que sí es todo un tema interesante para la gente que llega y como que al principio les choca un poco. ¿Por qué sigue llegando la inversión? Porque sigue llegando. Entonces, tú lo entiendes que al ser un mercado emergente, entienden todo lo que está pasando alrededor y ellos comprenden que va a crecer los próximos 10, 15 años. Esto no se va a detener, va a seguir creciendo, pero ¿dónde está el tema que yo considero que si no se atiende, sí va a crecer, pero se va a estancar y finalmente con un impacto muy negativo en el tema de los servicios? Hace rato te comentaba que hay toda gran ciudad que va creciendo y que como tal, como un mercado emergente que surge, tiene que tener de la mano una planeación adecuada del desarrollo urbano, pero también territorial, con la autoridad, los 3 niveles, municipal, estatal, federal, dentro de las competencias que cada uno le compete. Y en este caso, diría yo, además las comunidades agrarias que juegan un factor bien importante. Entonces, tienen que involucrarse y finalmente también la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Los que adquieren, los que vivimos aquí, los que trabajamos, o sea... Los que tienen comercio. Todos, los que hacemos negocio y los que vivimos porque nos encanta el lugar y no venimos a hacer negocio. No hay mucha gente retirada que le encanta porque además te voy a decir que, digo, yo no es que haya viajado por todo el mundo, pero conozco muchos lugares y yo no cambio la energía de Puerto. Me encanta la energía de Puerto, me encanta la calidad de la gente, pero si entre todos no hacemos la chamba, nos vamos a acabar Puerto. Claro. Y hay mucho trabajo que hacer por todas estas instancias. Finalmente, gobierno en sus diferentes, municipal, estatal, federal, deben entender la relevancia de su trabajo para poder ordenar los servicios, el drenaje, la basura, el agua potable, la energía eléctrica y pues ya el tema de internet, que tú y yo sabemos que cuando hoy en día antes decíamos, ay, es que en las épocas pico se cae el internet, hay problemas de temporada, oye, es temporada alta. Ya. Tuve los vuelos, mis hijos llegaron ayer de México y yo dije, ¿qué tal venía el avión? Mami, venía lleno. O sea, ya todos los vuelos vienen llenos, ya no hay temporada baja, al menos para los vuelos ya no hay temporada baja. Y entonces, justo también ese tema de conexiones, de internet, de telefonía, es básico que también el gobierno pueda entender que tiene que desarrollar y hacer algo. Y si no lo hacen con ese compromiso, con esa visión estadista y comprometida, de verdad va a ser muy complicado en 10 años cómo vamos a vivir el tráfico, la basura, el drenaje, la luz. Todo. O sea, va a ser caótico. Si no se atiende. Y obviamente la sociedad civil también, perdón, Aldo, si yo soy desarrollador o yo voy a llegar a hacer algún proyecto de inversión, tengo que comprometerme también con tratar de hacerlo sustentable, saber cómo voy a aportar para poder, lejos de ser un problema en los servicios, cómo coadyuvo para no serlo. Entonces, por eso te decía, es un compromiso de todos los que intervenimos en esa, finalmente es una cadena, ¿no? Desde el que llega a comprar, el que ya está viviendo, el que está haciendo el negocio, las mismas autoridades. Entonces, si todos nos ponemos la camiseta y hacemos lo que nos toca hacer, creo que tenemos Puerto para mucho tiempo y podemos hacer cosas muy interesantes y muy bonitas para esta zona, porque lo tenemos, el recurso natural es increíble lo que hay aquí en la costa. Pues justo yo te iba a preguntar cuál era tu recomendación para quienes quieren venir y invertir aquí o ser parte, volverse parte de la comunidad, pero bueno, ya me lo acabas de resumir de una manera pues muy, muy específica, muy acertada sobre todo, y pues yo comparto la misma visión que tú tienes y creo que pues es un trabajo de todos y cada quien tiene que hacer lo suyo desde su trinchera. Exacto. Y yo creo que en eso resumiría esto. Exacto. ¿No? De que cada quien se ponga la camiseta y ayude con lo que le toca, ¿no? Ya sea que seas parte de la sociedad civil, o seas su gobierno, o seas desarrollador, pero bueno, o inversionista, que cada quien haga su parte. O agente inmobiliario, porque también
tienes pues esa responsabilidad. Al menos en mi caso, en la oficina tenemos, en la inmobiliaria tenemos un proyecto que se llama Corazón Verde. Lo que tratamos es sí generar esta conciencia, asesorar a nuestros clientes cuando van a comprar terrenos frente a playa. No puedes frenar el desarrollo. Claro. Lo que sí puedes hacer es lo que te decía, guiarlos, darles la consultoría integral de decirle, oye, vas a hacer un desarrollo enfrente a la playa, investiga el impacto ambiental. Toma en cuenta cómo vas a mitigar, porque vas a hacer algún daño ambiental, pero ¿cómo lo vas a mitigar? ¿No? Oye, también qué beneficio le vas a traer a esta comunidad. Entonces, ahí entra tu labor como asesor, no nada más vas por la comisión, ¿no? Vas también a decir, bueno, qué granito de arena vas a poner, ¿no? En este lugar y cómo vas a coadyuvar. Y también lo que te decía, hay un impacto ambiental que debes de considerar para evitar o tener como esta mitigación a lo que vas a hacer ahí. Entonces, sí, también es importante que los mismos asesores, y por eso te decía, el pertenecer a asociaciones y capacitarte constantemente te da y te permite también tener autoridad para poder decirle a tus clientes, oye, te sugiero que hagas esto en aras de que Puerto se conserve natural, que tenga su esencia y que no se pierda, ¿no? Porque lo lindo de la gente cuando llega acá es, oye, es que aquí no hay propiedad, no hay playas privadas, hay mucha naturaleza, o sea, que eso lo logremos rescatar. Si ese es el atractivo, es lo que tenemos que cuidar, ¿no? El surf, por ejemplo, las playas, las olas. Entonces, si hacemos lo que nos toca a todos, insisto, incluyendo a los asesores inmobiliarios, creo que tenemos puerto para mucho tiempo y un puerto muy bonito. Pues con eso nos quedamos, amiga. Te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas compartido tu conocimiento, que es muy amplio y da para mucho más. Ya sabes, el tiempo a veces no nos da para tanto, pero bueno, dejaremos pendiente muchos más temas para otro episodio. Muchas gracias y pues muchas gracias a los que nos acompañaron y los que estuvieron hoy aquí viendo este episodio. Esperamos que la información que compartimos hoy sea valiosa para ustedes y pues los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban al canal en YouTube, nos sigan a través de nuestras redes. En la publicación de este video, este episodio, dejaremos las redes también de CAI Valencia, de Viva México Inmobiliaria. Claro. Pues bueno, si alguna de la información compartida hoy les sirve para hacer una inversión con mucho más conocimiento, siéntanse libres de ponerse en contacto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.